Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a un programa más de Musa Verde. Mi nombre es Grecia Delta y hoy tenemos una invitada súper especial como las que nos acompañan todas las noches, los días sábados a las 7 de la noche, hora Perú. Vamos a enviarle la invitación. Ella es Nuria Cano, quien ya está esperando por la entrevista. Vamos a esperar un ratito para que se conecte. Y mientras tanto, la voy presentando. Nuria Cano es artista visual, especializada en pintura, historia del arte y también es curadora. Su trabajo parte del retrato en vivo, la recopilación de testimonios y la identificación de emociones que solemos guardar o callar para construir escenarios más amplios, donde se observan espacios interiores como metáfora de la cabeza y la condición mental. Nuria muestra personajes que actúan como espectadores de un sistema fallido. Es directora de Magenta Galería, espacio autogestionado donde se realizan exposiciones de arte contemporáneo, además de Taller Magenta, donde comparten prácticas artísticas tradicionales y contemporáneas. Ahí está Nuria. ¿Cómo estás, Nuria? Te estamos presentando. Estamos comentando que cuentas con 5 exposiciones individuales. Una de ellas es o fue Habitación Lima, que la presentaste en el Museo de Arte de San Marcos en el 2018, Retorno al Seno en el 2018, Bajo Soles Mostrencos, que fue en el IPNA en el 2016, Un río yace en mi espalda, que fue en el Centro College en el 2016, Testimonios retratados, que fue en la Alianza Francesa en el 2014, y una residencia artística en l'Escale des Artistes en Francia con el proyecto Le Migré en el 2018. Felicitaciones, Nuria, por tantos avances en tu vida artística, en tu vida profesional. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Grecia. Bien, bien, aquí esperándote. Gracias por la presentación, súper chévere. Igual, claro, son exposiciones que han sido hace el 2018, exposiciones individuales, eh, que de repente, si quieres, podemos comentar algunas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Claro que sí, porque justo yo empecé a explicar un poco sobre tu trayectoria mencionando algo muy interesante, ¿no? Que la mayoría de tus pinturas son basadas en emociones que solemos guardar o callar para observar los espacios mentales de una manera metafórica, así como la misma condición mental de cada persona. Entonces, la primera pregunta iría por ahí, ¿qué es lo que a ti te motivó a justamente evidenciar estos espacios del cerebro, de la mente y de los recuerdos, la identidad? Coméntanos un poco. Un punto de partida para mí siempre ha sido el retrato en vivo. Creo creo que surgen desde preguntas que pueden haber sido muy personales inicialmente y que luego pueden haber derivado en observar en otros esa misma situación. Por ejemplo, cuando trabajé testimonios retratados, eso es del 2013, 2014, que fue la exposición. Parte de una pregunta creo que muy simple y que todos siempre la tenemos, ¿no? Que son las preguntas acerca de la existencia. Eh, Eso, ¿no? En términos generales creo que yo me lo cuestionaba de algún modo. Entonces me pareció un espacio donde podía trabajar un asilo de adultos mayores, pero que además muchos de ellos habían sido abandonados por sus familiares, ¿no? Y creo que este asilo se vuelve en un espacio donde hay personas que de algún modo están recluidas, porque están apartadas de algo, ¿no? Apartadas de una forma en la que
todos los demás vivimos, ¿no? Apartados de un sistema o de una, de una manera, de una estructura, ¿no? Entonces sentía que ahí podía de algún modo encontrar algunas respuestas frente a esa pregunta, ¿no? Además, muchos de ellos pues estaban más cercanos a la muerte, habían tenido, no sé, mucho más tiempo de vida que uno. Entonces creo que ahí empezó esa idea y también relacionándolo con el retrato, porque siempre me interesó retratar, eh, pero más que el interés de lo figurativo era ir un poquito más allá, ¿no? Encontrar situaciones mentales, psicológicas, quizás que muchas veces guardamos, ¿no? Entonces, en el caso de los adultos mayores, pues, claro, fue una experiencia bien compleja y también fuerte relacionarme con ellos, ¿no? Sin embargo, en la conversación iba descubriendo algunas cosas más, ¿no? Eso, creo que eso fue el punto de partida para poder interesarme en cuestiones relacionadas también al tema mental o si hablamos de la salud mental en términos generales, ¿no? Que también estuve trabajando dentro del Hospital Víctor Larco Herrera, ya más temas de investigación. Sin embargo, pues, no sé, me permite ver algunas cosas más. Ujú, claro, definitivamente tenemos espacios como el Arco Herrera, en donde hay muchos familiares que están en completo abandono incluso, ¿no? Como periodista he podido ahondar un poco en temas vinculados a la salud mental también, y definitivamente a nivel nacional hay una emergencia, porque después de la pandemia se han acentuado más algunas enfermedades, en algunos casos del 50% de la población, incluso del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, y recién estamos queriendo atender o prevenir esto cuando llegamos a un punto sin retorno. Entonces, justamente el tema que tú tocas, que es el de la salud mental en general y de manera particular de los ancianos, nos hace repensar qué estamos haciendo para prevenir llegar a ese estado de nuestra salud en la ancianidad incluso, ¿no? Yo recuerdo que todas las personas están muy preocupadas de repente en su jubilación, en de repente tener un ahorro para futuro. Sin embargo, este problema lo encontramos muy a menudo en adultos mayores que no solamente no están en un asilo, sino que también los que están en asilos. Entonces, yo creo que el tema de la violencia viene siendo también retratado por tus obras. Yo que he tenido de pasar, ¿no? O las violencias y cómo estas afectan nuestra salud mental, incluso, ya sea en términos económicos o en términos de salud. Eh, yo he podido observar también, ¿no? Esas desigualdades que retratas en los cuadros que tienes en tu taller. Ujú. Sí, o sea, eh, por ejemplo, cuando, bueno, mencionando un poco acerca de una de las exposiciones, creo que Habitación en Lima, por ejemplo, que fue del 2018, también observé, justo con lo que mencionas, no necesariamente pues esta situación de, no sé, de sentirse que ya no puedes más sostener tu vida frente a un sistema, ¿no? Frente a este sistema peruano quizás. Eh, eh, tuve como punto de partida, por ejemplo, el retrato de un artista, un retrato que le hice en vivo, eh, y que él posteriormente se suicidó, ¿no? El- entonces, creo que en las conversaciones que tuvimos mientras trabajaba el retrato, de algún modo pues empezaba a notar que muchas de las cuestiones en las que él quería encajar, cuestiones sociales en las que él quizás quería encajar, le estaban saliendo mal, no le estaban funcionando, ¿no? De repente su matrimonio, querer tener hijos, querer construir una familia, querer hacer algo de algún modo normal, se le estaban desbaratando, ¿no? Entonces, eh,
parecía que todo esto, pues, deudas también, ¿no? Parecía que todo esto lo iba jalando mucho más hacia esa decisión, ¿no? Más allá de quizás otras cosas más personales, ¿no? Entonces, al fijarme también en esa situación de alguien pues joven también, eh, surge ¿no? Surge esta exposición, ¿no? Habitación en Lima, porque la habitación es como una metáfora de la cabeza, ¿no? Es nuestra habitación, es el espacio, en nuestro espacio privado, ¿no? Que muchas veces se ve invadido por estas cuestiones de afuera y nos terminan también cargando, ¿no? Como mencionabas, quizás pues al Estado no le interesa la condición mental de sus habitantes, es lo último, es completamente lo último. Y avanzamos así, ¿no? Y caminamos así Ujú. eh, en esta como sobrevivencia diaria, ¿no? En este de sacar adelante la vida o el día y a veces no nos percatamos de qué está sucediendo en nuestra habitación, ¿no? En nuestra mente, en nuestra memoria también. Entonces, bueno, desde este punto de partida que te contaba, pues surgen estas imágenes, ¿no? La habitación como un espacio interior que está siendo invadido por todas estas situaciones de la afuera. En este caso era limeño, ¿no? Que es habitación en Lima. Eh, y bueno, y eso, ¿no? También me acuerdo que en esa época hubo situaciones de, por ejemplo, de esclavización laboral, como los dos chicos que Fallecieron. fallecieron ¿no? De este container, ¿no? En las Malvinas, ¿no? Entonces, todos estos paisajes aterradores limeños también, pues, estaban en estas ventanas de las habitaciones, ¿no? Mm. Bueno, eso en cómo intento metaforizar también eh, en la condición en la que estamos, ¿no? Mm. Sí, qué importante este tema del que estamos hablando, porque justamente en la pandemia, en la época en la que se acentuó, ¿no? En las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad que decanta en otras enfermedades, a mí me diagnosticaron depresión y digamos que fue la época en la que recién yo consideré apto tomar medicación. Entonces, existen muchos estereotipos y temores hacia la medicación, pero sin embargo, habría que resaltar desde un plano más preventivo, en este espacio digital, que es un espacio seguro también para todas y todos, comentar, ¿no? Que a modo de testimonio, en, en mi caso, sí me empezaron a funcionar de manera positiva la medicación, sí me empezó a funcionar de manera positiva porque iban desapareciendo esas sensaciones de dolor de cuerpo, como dice Marcos, existe temor a la visita al psiquiatra, ¿no? Creen que porque tú tienes que ir o al psiquiatra a ver, a analizar qué está pasando con tu mente y a tratar de curarla y a tratar de sentirte mejor en tu día a día, eh, prefieres no hacerlo y dejarte llevar por comentarios X que lo que hacen es empeorar de pronto tu salud cuando puedes ver un antes y un después del tratamiento, ¿no? Entonces yo invito a todas las personas que están conectándose, entrando y saliendo de esta entrevista, a que asistan a alguna psicóloga, algún psicólogo de confianza que les recomienden sus amigos, tengan confianza de ir a una consulta con un psiquiatra si es que la psicóloga, el psicólogo lo ve meritorio. Yo, como les repito, soy una persona que sí confía en la medicación porque sí ha estado dando resultados positivos. Voy a leer un comentario de una persona que está conectada. Dice, Marcos de Plata, yo visité al psicólogo y primero me recomendó a ir al psiquiatra. Ese día regresé en un shock a casa, jajaja, ja, ja, pero en la siguiente sesión me sentí mejor. Me recomendó un libro. ¿Qué podrías comentarle a Marcos, Nuria? Marco, creo que es mi alumno, ha sido mi alumno alguna vez. Eh, Eh, bueno, creo que también
es alguien que se dedica al arte, al diseño, ¿no? También creo que dentro de esos espacios creativos eh, o sea, pueden surgir formas de expresión también, ¿no? ¿No? Sin perder creo que esa esencia que todos sabemos del arte, que es el arte es expresión, es algo para decir algo también, algo que pensamos, que sentimos. A veces da un poco de miedo, ¿no? Que en las imágenes, en el arte se pueda ver esta cuestión que te puede hacer ver vulnerable, ¿no? Y no se utiliza para eso. Eh, pero creo que le sugeriría eso, ¿no? Porque sé que es una persona súper creativa, ¿no? Eh, Claro, además, igual completando, ¿cómo? sí, te decía Escena, que sí. visibilizar las Ujú. vulnerabilidades nos ayuda a fortalecernos, por más de que suene a veces como a trabalenguas, termina siendo así cuando en espacios seguros como este también empezamos a conversar algunas cosas que nos han incomodado, como las que tú mencionabas que retratas, cuando Ujú. callamos, cuando no expresamos, esa mandada a la M, ese llanto que nos aguantamos o esa carcajada que queríamos soltar, ¿no? A veces eso impacta en nuestro cuerpo. Claro, 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 a veces lo guardamos así también por, como digo, para no mostrarnos vulnerables, ¿no? Pero tiene que haber un espacio donde eso se pueda decir, ¿no? Porque pienso que si, por ejemplo, en el espacio artístico, si se dice, ¿no? Si se cuestionan también este tipo de situaciones, pues en la vida va a haber también esperanza, ¿no? Porque si, ¿no? Justo como alguna vez comentaba en una visita guiada, ¿no? Porque en las, digamos, cuando pinto creo que se visibiliza cierta desesperanza a veces con la vida o esta idea de estar a la espera de algo o estar callado con angustia de decir algo porque no puedes. Además que la pintura es algo más estático, ¿no? Entonces muestra pues rostros que no pueden decir. Eh, Sin embargo, eso hace que uno tenga más esperanza vital, ¿no? Porque si está en ese lado, pues por otro lado está este ideal de querer seguir adelante con la vida, ¿no? Esta pasión con la vida, o en fin, también con la enseñanza, con la docencia, con las ganas de decir, de cambiar algo, ¿no? Por más que sea un ideal. Entonces, creo que en algún lado se debe situar también, ¿no? Estas situaciones emocionales, ¿no? Justo quería comentar lo que mencionabas sobre tiempos de pandemia y cómo recién creo que fue un momento en donde se evidenciaban Fue no como sé, la pandemia. Yo creo ¿cómo? que fue como un grito a la salud mental la pandemia, Claro, yo creo. claro, pues creo que recién se dan cuenta que habían problemas, ¿no? Que habían, pues, no sé, temas que solucionar en ese sentido, ¿no? Surgieron mucho, ¿no? Hubo mucho, además que también, eh, no me acuerdo que yo siendo docente, ¿no? Todo se volvió virtual y a veces por el mismo chat, algunos alumnos te comentaban situaciones que podían estar pasando en sus propios espacios de encierro, ¿no? Eh, en fin, temas de abuso, familiar o otro tipo de abusos también. Entonces te los comentaban de esa manera, pues desde un encierro, desde un no poder gritar, desde un no poder decirlo y todo eso también había que intentar sostenerlo, ¿no? En ese momento pinté una serie de cuadros eh, que también tenían que ver con eso, ¿no? Con el no haber podido continuar algo, ¿no? De repente eh, no sé, como todo, además como toda la estructura del Estado también se dejó ver, ¿no? Las carencias, tanto en el sistema de salud, en fin, sistema educativo, entonces, todos los sistemas que existen del Estado creo que se desmoronaron y afectaron a muchas personas, ¿no? Entonces, también trabajé esta serie de cuadros que estaba relacionada a eso, ¿no? Cómo se te desmorona todo el proyecto de vida que tenías, ¿no? eh, y cómo afecta también la salud mental, ¿no? Y además cómo estás a la espera de cuando
fallece un familiar, a la espera de que alguien llegue para que puedan cremar el cuerpo de tu familiar, ¿no? Y también no poder seguir haciendo estas cuestiones rituales que solemos hacer, ¿no? Cuando algún familiar fallece, tener el cuerpo muerto en tu propia casa, ¿no? A la espera de lo siguiente, ¿no? Entonces, y eso también pues lo oí de algunos testimonios eh, por ahí alrededor, ¿no? Entonces, soportar todas estas situaciones también por un sistema fallido en el que vivimos, creo que es bastante fuerte, ¿no? Y pareciera que a la actualidad ya no lo recordamos, ¿no? Ya pasó, ¿no? Como todo pasa en el Perú, ¿no? Ah, ya pasó esto, luego viene viene el huaico, luego viene esto, luego viene el otro, y te olvidas, ¿no? Siguiente paso, siguiente problema, siguiente, ¿no? Tienes que sobrepasar el siguiente problema y te olvidaste del anterior, ¿no? Y creo que vivimos en esa constante, ¿no? Por eso lo llamo más como una sobrevivencia, una supervivencia, un seguir haciendo, seguir avanzando, y mientras vas olvidando el otro, pero no significa que en tu cabeza no esté todo eso, ¿no? Todo esto que ha pasado. Exacto, tú mencionas justamente una serie de hechos muy dolorosos que vemos en los medios y que nos generan una crisis colectiva finalmente, porque no medimos con algún termómetro de los estándares de información que se puedan brindar a las personas. No hay comunicadores, no hay publicistas, no hay periodistas que se unan, que nos unamos y que reclamemos si es que se tiene que hacer así desde las salas de redacción, desde los espacios en donde se fomentan las campañas sociales, las campañas mediáticas. No hay este pensamiento crítico tampoco, y ahí yo sí hago una autocrítica a todo el gremio de periodistas y comunicadores y de personas que están repercutiendo estas violencias desde los espacios de comunicación. Este es un espacio seguro, es un espacio donde podemos conversar a título personal y a título personal también de parte de las invitadas sobre aquellas mujeres alfa que somos vistas como raras, como extrañas, como muy críticas, como destructivas incluso. Pero en realidad hacia donde vamos es justamente hacia repensar las formas en las que se repercuten las violencias desde diferentes frentes. Nuria, como bien ha estado mencionando, ella habla un poco de esta violencia estatal, también llego a interpretar yo a través de obras en las que uno tiene que padecer para poder atender su estado de salud mental, psicoemocional, cuando en realidad es un derecho básico humano, el derecho al acceso a la salud. Sin embargo, al día de hoy hay cifras terribles como que 4 niñas o 5 son madres a diario, productos de las relaciones sexuales. Tenemos una serie de feminicidios también, hace poco han intentando quemar, o bueno, quemado a una mujer, ¿no? O sea, ha sido un claro feminicidio a una segunda mujer. ¿Y cuántos casos más habrá que no se visibilizan? Entonces, yo creo que hablar de la salud mental es un tema tan humano y por ese lado yo quisiera preguntar, ¿es posible sanar desde el arte, sanar con el arte o sanar para el arte? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el arte hay diferentes caminos, ¿no? Creo que cada uno elige hacia qué ruta va de acuerdo a qué necesidad tiene, ¿no? Algunos tienen necesidades más, quizás más conceptuales, ¿no? De hablar desde un tema sin un involucramiento emocional, ¿no? Mientras otros quizás sí tenemos esa necesidad y yo considero que son cosas que a veces no hay que perder, que vienen mucho de la infancia misma, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que de niña siempre quería pintar, ¿no? No dibujar, pintar. Entonces,
cuando habían concursos de dibujo y pintura, ¿no? Como estaba en segundo grado de primaria me decían, no, te vas a ensuciar, no puedes pintar. Pero yo había llevado mis témperas y quería pintar, bueno, hacía mi lío, ¿no? Y decía, no, pero quiero pintarme con témpera. Y al final me dejaban, ¿no? Y sí, quedaba en segundo puesto, en algún puesto. Pero la necesidad de pintar a veces es mucho más expresiva, eh, no sé, por el hecho de manchar, es como si estuvieras diciendo algo ahí sin saberlo, ¿no? Eh, y creo que claro, cuando uno empieza a estudiar, bueno, yo cuando empecé en Bellas Artes, de repente solamente era porque me gustaba dibujar y pintar, ¿no? No había más, pero con el tiempo uno va teniendo ciertas tomas de conciencia, ¿no? De por qué hago lo que hago y van surgiendo otras cosas. Y es la misma, siempre pensé que es la misma pintura la que te indicaba hacia dónde ibas, ¿no? El mismo trazo, el mismo gesto, que te indica, ah, quiero saber más de esto, quiero responderme estas preguntas, ¿no? Y retornas, ¿no? A esa misma idea o eso mismo que sucedía en la infancia y dices, pues tengo que seguir pintando, es mi lenguaje. Ujú. Entonces, en ese mismo hecho, pues, como te digo, de pintar descubres que quieres hablar de la ancianidad, del olvido, de quienes están apartados de las condiciones mentales, del no poder hablar, porque finalmente pintas, ¿no? Entonces, eh, creo que eso te da muchas respuestas, ¿no? Entonces, por mi lado sí pienso que te da más, te da sentido vital, ¿no? Te da, no sé, le encuentras un sentido, le encuentras un sentido al andar, le encuentras un sentido al mirar, ¿no? Al conversar mismo, es como encuentras respuestas, ¿no? A muchas cosas que finalmente luego deriven en más, porque es una forma de pensamiento, es una forma de, no sé, como te decía, ¿no? De cómo te preguntas y respondes algo. En el pintar está. Y por ejemplo, a veces la pintura es un hecho, un acto muy solitario, ¿no? Pero en ese acto de soledad, es una forma en la que no puedes vivir también, ¿no? Por eso. Yo no podría solo pintar también, ¿no? Entonces, en esa misma acción de pintar, vas resolviendo tantas cosas que a veces construyes otras estructuras para explicar la vida, para explicar el arte, para explicar, en fin, la naturaleza, ¿no? Una serie de cosas que para mí, por ejemplo, las puedo trasladar a la docencia. Entonces son como, intento construir nuevas estructuras para explicar las cosas, pero todo eso viene mientras estoy pintando. Entonces lo considero una manera de pensar. Eh, y, pero que no se separa de la manera de expresarte o de sentir. Entonces están en conexión todo el tiempo. Y creo que, como te decía, ¿no? Y creo que eso ya le da un sentido a la vida misma, ¿no? Es muy natural, ¿no? Entonces sí pienso que el arte puede ir desde ese lado, ¿no? Igual también cuando doy talleres de pintura, en mi taller Magenta, está muy orientado hacia eso, claro, obviamente primero con ciertos principios técnicos, pero vas llegando a esa relación con la pintura, ¿no? Y no perder ese sentido de expresión propia, de intención propia, eh, ¿no? Para luego ya tú ver hacia qué ruta vas. Eh, ¿Recomendarías asistir a tus talleres con algún motivo entonces que resolver? Creo yo a través de la pintura, o también podrías recomendar el pintar para tener una mejor calidad de nuestra salud mental, porque justamente verbalizando o pintando aquellas emociones, pronto es que vamos a poder enfrentarnos a ellas e ir reparándonos un poco quizá. sí, claro, o sea,
igual cuando yo doy talleres siempre parto de cuestiones muy específicas de descubrir el color, ¿no? Para mí el color es clave, ¿no? Para decir algo en la pintura, entonces le pongo mucho énfasis al estudio del color, al aprendizaje del color inicialmente, pero luego poco a poco ya vamos llegando de repente algo que tú quieras, ¿no? Tampoco es como el ir directo a eso, ¿no? Porque también puedes cruzarte con frustraciones en el resultado de repente técnico o de color que imaginabas, ¿no? Entonces, no es algo muy acelerado. Tampoco me gusta mucho como que alguien quiera aprender en un día o en un mes todo, ¿no? Entonces sí les comento acerca de ciertos procesos. No, pero el primer módulo va a ver esto, el segundo va a ver esto. Tranquilo, va a llegar el momento en que tú puedas llegar a decir lo que tú quieres, pero vas a tener las herramientas y no te vas a frustrar en que cuando llegue ese momento donde ya vas a expresarte, ¿no? Porque creo que muchos de los que... Yo recuerdo Claro, matriculé en tus clases de pintura, yo dije, ya, ahora voy a dibujar esto, y voy a dibujar aquello, y no sé qué. De pronto, las primeras clases, como tú explicas, los primeros módulos son ver la profundidad también, ver en qué espacio está construyendo la imagen, y de pronto empezamos con los bodegones, con las plantas, con los objetos, con las texturas. Yo decía, voy a llegar a dibujar un cómic, de pronto, que era mi cosa en ese momento, ¿no? Y ahora, claro. me ves acá, tengo mis cuadernitos de dibujo y me ves dibujando plantas, que es lo que me sale, ¿no? Entonces, qué interesante es tener en claro cuando uno va a aprender a dibujar, a introducirse en ese mundo de la pintura, entender sobre los colores, sobre las formas, para luego, como tú dices, expresar, ¿no? Es un proceso largo la pintura y el dibujo. Y de hecho, claro, también he tenido una formación pues en Bellas Artes que es bastante también clásica o es estructurada, muy del en vivo, ¿no? Del dibujo en vivo, quizás de la perfección con el dibujo, con la forma que dibujas, ¿no? Eh, sin embargo, pues intento mezclar eh, varias cosas, ¿no? No solamente se queda en esta cuestión clásica del aprendizaje, sino también igual en el mismo taller, como tú sabes, siempre surgen conversaciones, ¿no? Entonces vamos generando un grupo, más allá de dibujar lo que ahí sugiero para aprender, también creo que en esa dinámica del conversar o reflexionar, ¿no? Sobre las imágenes o sobre algunos temas que ponemos ahí sobre la mesa, va surgiendo algo más también, ¿no? Cada uno va descubriendo sus trazos, sus líneas, sus formas, ¿no? También, ¿no? También va sucediendo por ahí algo así, ¿no? Nuria, una consulta. Ahora, ¿qué eventos se vienen dentro del taller Magenta? Dentro de ese centro cultural, diría yo. Sí, bueno, hay taller Magenta y hay Magenta Galería, ¿no? Han surgido varios espacios a lo largo del tiempo. Magenta Galería es un espacio para la difusión de artistas, de exposiciones, siempre exposiciones orientadas a que hayan de repente algunos que tienen un poquito más de trayectoria, otros que están en proceso, ¿no? Y puede haber como un aprendizaje colectivo, o también artistas que no necesariamente tienen espacios o galerías, ¿no? Y puedan mostrar sus proyectos. Eso es algo que está un poco en proceso, está yendo un poco acorde a no estresarse, ¿no? No hay como eventos tan seguidos, pronto va a haber una exposición en mayo eh, relacionada más a la fotografía, pero más expandida. En fin, van a haber propuestas de arte contemporáneo, también arte tradicional. Eh, Eso es Magenta Galería, se está construyendo, ¿no? En el camino, mientras hay artistas que van también colaborando, ¿no? Con el espacio. Taller Magenta es el espacio de talleres. eh, Ahí hay talleres de todo tipo. Ahorita bueno, están mis talleres de pintura y también está el taller de arpillería con el colectivo Pamplona Artex, que es un grupo eh,
un grupo que trabaja esta técnica tradicional, ¿no? Es una técnica que, bueno, viene de Chile y que surgió en tiempos del gobierno de Pinochet, entonces fue como un modo de expresión y que en muchos casos hasta se usaba los retazos de telas de las ropas de las víctimas para poder escribir, para poder hacer alguna figura donde puedas comunicar, ¿no? El dolor quizás. Pero luego ya cuando llega al Perú, en el Perú siempre cambia, ¿no? Un poco la forma, entonces es un poco más cargada, con más elementos. Justo eso Silvia nos contaba en el taller. Eh, pero también es para una forma de contar algo, de decir algo. Pero digo, del mismo modo, pues Silvia también cuando da sus talleres, pues empieza a que aprendan un poco los puntos, cómo mezclar las telas variadas, los colores, también empieza un poco con eso para que luego puedas contar tu propia historia, ¿no? Entonces, ahorita en Taller Magenta está el taller de arpillerías, el taller de pintura, de dibujo. Siempre la intención es que si alguien tiene alguna propuesta también de taller, me la puede enviar y a ver si surge algo. Han habido talleres de algunos días también, no necesariamente de muchos meses, ¿no? Han habido, por ejemplo, también en pandemia hicimos cursos virtuales con Magenta, cursos de filosofía, hubo uno de Gilles Deleuze con Cristian Helguera y César López, y otro sobre Merleau-Ponty con Dante, me olvidé, Dante Wong. Entonces como, bueno, eso sí. Entonces fueron cosas que sucedieron y había gente que se estaba inscribiendo bastante en pandemia porque necesitaban aprender, ¿no? Algunas cosas más. Y sí, hay todo eso, sí. Interesante lo que nos comentas. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes o cómo las personas que quieren unirse para ser parte de alguna exposición o proponerte alguna exposición puedan contactarte? Bueno, me pueden seguir en magenta.galería, ¿no? Y taller.magenta. Entonces, uno es para talleres, el otro es para proyectos de exposición. Como dije, en el caso de Magenta Galería está un poco en proceso, así que aún no he lanzado una convocatoria, ¿no? Pero va a llegar el momento en que sí sea de esa manera. Eh, y en Taller Magenta, pues sí, me escriben a ver si alguna idea funciona. Igual siempre trabajo de una manera colectiva, ¿no? Porque es como una energía conjunta, donde tanto el que va a dar el taller como yo aportamos en algo, vamos sacando adelante el taller, porque es un espacio autogestionado, ¿no? Es un espacio que intenta generar actividades para que se puedan también seguir haciendo más actividades y poder cubrir los gastos mínimos, aunque sea para poder avanzar, ¿no? No es no es un espacio, no es un espacio que lo gestione, que tenga ahí un capital, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención, que haya como una energía colectiva también. Claro, hay que pagar la luz, el agua, Claro, el alquiler, todo, pues, ¿no? La limpieza. Bueno, Sí, siempre estar arreglando, pintando, eso es un chamón, ¿no? claro que sí, Nuria. Cuéntanos, em, estuvieron también transmitiendo cine. ¿Van a volver a repetir estos ciclos de cine de los sábados? Yo me recuerdo que eran las tardes, ¿cierto? Sí, sí, posiblemente, de hecho, tuvo más acogida en tiempos de invierno, creo, porque claro, o sea, en verano no creo que hay mucho calor, ¿no? Pero sí, la idea es poder continuar con el ciclo de cine, me había olvidado también comentar eso. Este, en ese ciclo de cine se pauteaba de repente un tema en o sea, se pasaban 4 películas en un mes, pero había un tema transversal, ¿no? Podía ser la corrupción, no hubo, claro, hubo uno que fue acerca de la corrupción, ¿no? Entonces, cada película iba un poco orientada hacia eso, ¿no? Para que luego el debate lo podamos conectar con situaciones que van pasando aquí mismo, ¿no? Entonces, la intención era poder generar esa reflexión frente a lo que pasa aquí
y en conexión con cómo también los autores de las películas pues abordan el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y así cada ciclo pues iba orientándose hacia un tema también. Ese es el plan, ¿no? Esperamos poder seguir con eso, ¿no? También. Hablando un poquito de la corrupción, digamos que en el ámbito artístico sucede muy a menudo y es muy complejo este tema de poder avanzar con la tranquilidad y con la seguridad de que no vamos a sufrir acoso, que no a pasar por momentos que deterioren nuestra autoestima y que nos hagan dudar incluso de nuestra capacidad como mujeres y profesionales dentro de diversos ámbitos, así también como en el arte. Eh, digamos, ¿qué episodio podrías tú comentar o si puedes contarnos a grandes rasgos alguna anécdota incómoda que hayas tenido y que definitivamente la ponga sobre la mesa como a modo de advertencia para las nuevas generaciones que intentan también salir adelante como tú, como artista, como profesional, como maestra, como la pintora que eres, ¿no? Entonces, cuéntanos sobre eso, Nuria, por favor. Me parece interesante que lo pongas como una forma de corrupción, porque lo es, ¿no? Porque estás como corrompiendo un sistema, ¿no? Un circuito también, ¿no? De hecho, sí me ha pasado, ¿no? Un tema de acoso. Claro, no es algo lo he dicho, bueno, lo he dicho quizás a personas cercanas, amigas cercanas, pero también entiendo que en muchos casos, pues, también se quiera seguir en este circuito. Eh, por ejemplo, en el Barranco Open Studio, ¿no? La persona que, hasta ya me olvidé su nombre, es la persona que maneja esta actividad, ¿no? Eh, eh, claro, te inscribe y todo bien y pagas, ¿no? Claro, yo era alguien que tenía mi taller, como empezó en pandemia, pues hubo una serie de complicaciones, ¿no? Entonces ya vuelve a aparecer el Barranco Open Studio y digo, bueno, me inscribiré. Entonces, lamentablemente, cuando me inscribo, pues esta persona eh, José Luis, ¿no? Empieza a escribirme en otro tono, y más allá de eso, pues uno le puede decir, oye, ya vete a la mierda, en fin, uno puede hacer el pare. Sin embargo, pues yo tenía que seguir con la coordinación porque yo había invitado a mis alumnos a participar, ¿no? Para presentar sus trabajos, lo que habíamos hecho en el taller. Entonces, yo estaba comprometida con otras personas que estaban contentas de poder ser parte de. Entonces, tuve un poco que no sé si tolerar, pero ahí como, claro, sí me molesté, sí bloqueé de todo, pero tuve que continuar, porque yo podía haber dicho, ya fue esto, ¿no? Por mí, a mí no me interesa. O sea, no sé, a mí no me interesa ser parte de un evento, ni nada. Sin embargo, pues estaba comprometida con eso. Eh, pero la cosa se puso así ya desbordando en el sentido del acoso, ¿no? Videollamadas por Messenger, por WhatsApp, textos que no venían al caso, ¿no? Eh, y ya no podía un poco sostener la situación, ¿no? Claro, al final ya bloqueé de todo, mandé a volar con todo, ¿no? Eh, pero cuando acabó, ¿no? Cuando acabó el evento, y no me interesó nunca más participar de eso, y no pienso participar tampoco porque creo que, pues, lamentablemente es pues un evento que no es de la municipalidad, por más que parezca, ¿no? No, pero no le pertenece a la municipalidad de Barranco. Entonces, se vuelve un evento de una persona encargada, ¿no? Que gestiona. Tampoco es tan buena la gestión en sí, ¿no? Obviamente, por todo esto que pasa. Eh, entonces, se vuelve como un evento privado de alguien, ¿no? Una iniciativa de alguien, que nadie niega, pues, que pueden haber muy buenas iniciativas y todo bien, pero no son las maneras de abordarlas, ¿no? Y más aún sentir que tiene cierto poder, ¿no? Que, ya yo soy el que organiza esto, ¿no? ¿Por qué no me das bola? O no tengo idea, ¿no? Cuál era la intención, o por qué no vienes,
aquí a mi taller? ¿Por qué no eso? ¿Por qué no? Entonces es como, son situaciones que no deben suceder. Cuando yo percibo algo así, simplemente no me interesa estar, ¿no? Eh, entonces, claro, nunca, no estuve nunca más y nunca más estaré. Y el taller que empiece a salir adelante con lo que es, ¿no? Eh, por la energía que uno le pone, ¿no? Pero a mí me preocupa cuando hay personas que están iniciando en esta ruta, ¿no? Mujeres, chicas jóvenes, ¿no? Que de repente recién han terminado de estudiar o que aún son estudiantes y frente a un circuito tan reducido, ¿no? Tan pequeño, limeño, digamos, casi todos se reduce un poco a Lima, ¿no? eh, que tengan que, no sé, o sea, que tengan que pasar por eso, ¿no? Y a veces cuando uno es mucho más joven, pues no tiene herramientas suficientes, ¿no? O quiere o necesita, ¿no? También es ser parte de algo, porque si no, ¿cómo avanzas en tus cosas, ¿no? Entonces, eh, eso me preocupa, ¿no? O sea, me preocupa ese tipo de situaciones que sucedan con otras personas y aparte, Es pues, posible porque muchas veces también estas personas te doblan la edad, te doblan la edad. Y lo menciono porque yo en diferentes tiempos he sufrido de acoso verbal, sexual y todos los acosos, creo, que ocurre que una siente temor para enfrentarse a una persona que le dobla la edad, o que podría ser su padre, su madre. Entonces, yo quisiera decirle a esas personas desde este espacio seguro que eso poco a poco se está derribando con programas como este, se está derribando con campañas como las que nos preocupamos por hacer algunos comunicadores en aras del empoderamiento personal, y no solamente hablamos de empoderar a las nuevas generaciones, sino también a aquellas que creen que obrar de esta manera corrupta, por así llamarlo, sucia, asquerosa, eh, creen que van a dar una buena imagen incluso, ¿no? O sea, preocúpense por la imagen que están dando, preocúpense por esos valores que están aparentemente sembrando. Entonces, vayan a terapia, por favor. Vayan a terapia, vayan al psiquiatra, vayan al psicólogo, revísense un poquito la manera de pensar, porque al final a una la pueden hacer dudar o la pueden hacer desistir de ese camino, de ese sueño que una pretende seguir. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a continuar con estas brechas de la desigualdad, ¿no? En donde una, por más profesional que pueda resultar, no termina siendo valorada por justamente estas subjetividades que se ven en términos económicos, ¿no? Las niñas son las mujeres, perdón, las niñas son el grupo poblacional más pobre del país. Y sin embargo, una adulta sigue apostando por pagar sus impuestos, por hacer las cosas de manera honesta, pero es terrible encontrarte en el camino con gente así, con gente que siempre estuvo ocupándose del facilismo, de aquellas cosas que denigran a la misma persona, que se denigran a sí, mostrándose de tal manera, ¿no? Entonces, yo felicito, Nuria, que hayas podido hacer este camino hacia tener tu propio taller autogestionado, bien o mal, a unirte a otras mujeres y a otros jóvenes y otras personas que también están buscando hacer del arte una manera de vivir. claro, gracias. Claro, de hecho eso es un poco la idea, es un camino difícil, ¿no? Que demanda mucha energía, ¿no? Vital, emocional, ¿no? Poder hacer un espacio, ¿no? Pero siempre frente a estas cosas raras que se cruzan en el camino, pienso que hay que apostar por eso, ¿no? Y estar unidas y avanzar así, ¿no? Así es, juntas somos más fuertes, son de las frases que me gustan mucho, y la verdad es que agradezco bastante que te hayas dado el tiempo para poder conversar.
un poquito más de tu trayectoria, sobre las cosas que estás haciendo, las cosas que se vienen. No sé si quieres agregar algún otro dato para que las personas puedan inscribirse a tu taller, de pronto cuándo empieza, o si ya empezó, o cuándo nos podemos volver a inscribir. Va a haber un siguiente inicio la primera semana de mayo, creo que cae 6 de mayo. Sí, el sábado 6 de mayo, un inicio del taller de introducción al... Ya voy a ir viendo otras actividades y como dice, más o menos al 19 de mayo va a haber una siguiente exposición en Magenta Galería, así que ahí les estaré avisando. Y también, me había olvidado, el sábado 29, creo que sí, el sábado 29 de abril va a ser la visita guiada de la exposición que está ahorita, que es con Dante Murillo y conmigo, ¿no? Sé, hemos hecho ahí una dupla en esta exposición, así que están invitados, es el sábado 29 a las 6 de la tarde en Avenida Lima 149 Barranco. También Dante Murillo va a lanzar unos talleres justamente relacionados a esto, ¿no? Un poco al decir algo, al escribir, al dibujar y escribir, al contar ciertas emociones también en el registro del dibujo y la escritura. Pronto ya voy a lanzar el flyer también. Y el taller de arpillería que vamos a seguir lanzando fechas, ¿no? Es un taller muy, muy bonito. Creo que eso hasta ahorita es lo que hay, lo que está fijo, ¿no? Y por supuesto no nos vamos a ir antes sin poner las palmas respectivas para Nuria, Carlos, que nos ha acompañado esta noche. Nos ha contado mucho sobre su vida, a pesar de que ha sido una hora que queda cortísimo, pero estamos muy agradecidas, muy agradecidos contigo y con todas las personas también que se han ido conectando esta noche para Verde. Recuerden que este sábado que viene vamos a tener a otra musa más. Estamos llenas de musas por aquí y por allá y no nos damos cuenta, por favor. Cuidémoslas, cuidémoslas, respetemos. Yo me despido con un fuerte abrazo para ti, Nuria, y para todas las personas que han estado esta noche con nosotras. Nos vemos el sábado que viene. Gracias. Un beso, cuídense. Chao, chao. Chao.